Hola de nuevo, continuamos con el curso. En el vídeo anterior vimos que era el viewport y lo fundamental que era entender este concepto a la hora de hacer diseño responsivo. Recordad que tenía que poner una línea determinada siempre en mi HTML. En este vídeo lo que vamos a comprender es qué tipos de diseños hay cuando yo quiero maquetar, con cuál me voy a quedar cuando haga diseño responsivo y qué es eso de un breakpoint. ¿Vale? Tenéis ahí mis datos por si queréis ponerse en contacto, usuario de Twitter y repositorio de GitHub. Y en principio, cuando yo quiero maquetar, cuando quiero hacer mis páginas web, tengo varias posibilidades de enfocar el diseño, que son estas, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de hacer diseño fixed, donde yo le doy a los elementos de mi página unas dimensiones fijas y estáticas expresadas en píxeles, ¿de acuerdo? Tengo la posibilidad de hacer un diseño elástico, que es cuando yo le doy a los elementos que conforman mi página web, a las distintas zonas del diseño, unas dimensiones expresadas en EMs o múltiplos de EMs. Y recordar que EM hace referencia al tamaño por defecto de la letra en el navegador. Y tengo la probabilidad de utilizar un diseño fluido, que otros autores llaman líquido o relativo, ¿vale? Y esto es que yo establezco las dimensiones de mis dispositivos en un porcentaje, ¿vale? Vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tienen cada uno de ellos y cuál es el que vamos a utilizar cuando hagamos diseño responsivo. En cuanto al Fixed Layout, la ventaja principal es que yo tengo absoluto control sobre el dispositivo, sobre los elementos. Si yo doy una dimensión fija en píxeles, eso siempre va a medir así, ¿de acuerdo? La principal desventaja es que si yo me enfrento a pantallas donde no cabe el dispositivo cuya dimensión he expresado de manera fija en píxeles, pues voy a tener un scroll horizontal. Y el scroll horizontal, salvo situaciones muy justificadas, es algo que no se puede permitir en diseño web. ¿Cuándo es útil? Si tiene sentido que no quiero cambiar el layout de ninguna de las maneras, ¿vale? Pues no suele ser el caso si queremos que nuestra página se muestre en dispositivos móviles, ¿vale? En cuanto al Elastic Layout, yo expreso las anchuras, las dimensiones de mis zonas en EM, que es una unidad que se refiere al tamaño por defecto de la letra. La principal ventaja es que cuando hago zoom in o zoom out, mantengo las proporciones. ¿Cuál es la desventaja? Porque al final, aunque yo lo exprese en EM, eso en el fondo estoy expresándolo en píxeles, porque el tamaño por defecto se expresará en píxeles, el tamaño por defecto de la letra. También me dificulta mucho calcular las dimensiones reales, porque tengo que empezar a hacer cálculos, ¿de acuerdo? También EM es una dimensión relativa al tamaño por defecto del tamaño de letra del padre, con lo cual si tengo distintos tamaños de letra en distintos espacios anidados, pues voy a tener que volver a hacer cálculos, ¿de acuerdo? Y no tengo fluidez cuando hay un cambio en pantalla, ¿vale? No se adapta bien, ¿vale? Y luego tengo el otro, que es el fluid o el líquido relativo, ¿de acuerdo? Que tiene la principal ventaja de que se adapta al viewport, porque yo le doy el tamaño siempre en porcentajes, tanto a las zonas como a las imágenes, como cualquier cosa, ¿de acuerdo? En un Fluid Layout todas las dimensiones se expresan en porcentajes, al menos en anchura, que es lo que más nos interesa cuando hablamos de diseño responsivo. Y este tipo de layouts solo el que nos interesa, o sea que a partir de ahora todas nuestras dimensiones, por lo menos en anchura, y salvo justificación, una cosa que se justifique muy claramente, siempre lo vamos a expresar todo en porcentajes, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto, un layout expresado en porcentajes. Pues imaginaos que tengo esto, yo tengo un contenedor que le he dicho que tiene un 80% de anchura, 20% de margen arriba y abajo y auto para que lo centre, ¿vale? Y tengo esta cabecera que tiene una altura de 100 y ocupa todo, y esto de aquí que flota a la izquierda ocupa 400 píxeles. Entonces tenemos aquí este layout, vamos a ver cómo responde, ¿de acuerdo? Fijaros que independientemente de la dimensión de la pantalla, pues se mantiene, ¿de acuerdo? Y esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos el diseño responsivo. Y queremos también que se produzca un cambio en determinadas dimensiones, ya veremos. Pero veis que se adapta, fluye conforme cambia la pantalla. ¿Cómo conseguimos esto? Utilizando layout
fluid. Y eso se expresa poniendo las dimensiones en porcentajes. Vamos a ver el código. Yo tengo simplemente aquí un contenedor que tiene 3 elementos. Una cabecera, un menú y un main. ¿Vale? El menú será la barra lateral amarillo, el main la zona azul y la cabecera la zona roja. Y vamos a ver los estilos. ¿Vale? Box sizing, border box, para siempre los cálculos. El contenedor siempre tiene el 80% del viewport y un margen 20 píxeles arriba y abajo. En cuanto a la cabecera no digo nada, al ser un elemento de bloque ocupa todo lo del padre. Mi color de fondo. Al menú y a la zona principal main les hago flotar a la izquierda y una altura de 400 píxeles. Y al main le digo que tiene el 70% de anchura y el menú el 30%. ¿De acuerdo? Así que efectivamente esto se mantiene. 30% flotando a la izquierda, 70% flotando a la izquierda. Podría haber optado por otro tipo de maquetación, he utilizado maquetación tradicional. Y esto se va manteniendo. ¿De acuerdo? Así que repito, siempre a partir de ahora para hacer diseño responsivo utilizaremos layout fluid. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es un breakpoint. ¿Vale? Que es otro concepto clave cuando hago diseño responsivo. Pues básicamente un breakpoint es la anchura en que va a cambiar el layout. ¿De acuerdo? Atendiendo a ciertas dimensiones, a ciertas características del dispositivo que consultaremos mediante las media queries que veremos en el próximo vídeo. ¿Vale? Elegir un breakpoint es complejo, es decir, yo tengo que decidir, es fijo este diseño, tengo que decidir en qué distancia quiero que este diseño cambie. ¿De acuerdo? Yo no sé cuáles son las mejores distancias. Es difícil saberlo sin hacer un estudio serio y existen miles de dispositivos diferentes. Gracias bueno, ya se han hecho muchos estudios y no hace falta que nos devanemos los sesos con eso. Simplemente podemos copiar lo que hacen la gente que se dedica de manera profesional. Así que para los breakpoints os recomiendo que tengáis en cuenta los breakpoints de utilizar Twitter en sus librerías para maquetación responsiva. Pues por ejemplo son de 576 para abajo, para pantallas pequeñas, de 576 a 768 para móviles apaisados, de 768 a 992 píxeles para tabletas, de 992 píxeles hasta 1200 píxeles para pantallas de escritorio y más de 1200 píxeles para pantallas grandes. No es necesario que utilicemos siempre todos, pero son unos breakpoints muy utilizados y que nos conviene tener siempre en cuenta, ¿vale? Ellos ya han hecho el estudio, no tenemos que hacerlo nosotros, ellos tienen muchísima información y han decidido a lo largo de los años de toda experiencia que estos son los más adecuados. Pues vamos a utilizar su experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar el layout fluid, ya sabemos que es un breakpoint, que es donde voy a cambiar yo mi diseño, así que en el próximo vídeo vamos a ver cuáles son qué es las media queries y cómo lo utilizo yo para hacer ese cambio de diseño.